Los empresarios Pedro Zaragoza Fuentes y Pedro Zaragoza Delgado, padre e hijo respectivamente, acudieron ante un organismo internacional de derechos humanos para encontrar ahí justicia a su caso. Y es que el sistema de justicia en México está corrompido. Se encuentra al servicio de unos cuantos. En conferencia de prensa, abogado de la familia Zaragoza, habló sobre el conflicto que desde hace años mantienen los hermanos. Fue en el 2015 y 2016 cuando se presenta una denuncia en Culiacán, Sinaloa, por una supuesta extorsión telefónica. De manera express, se integra la averiguación previa, amañada por cierto, ya que solo se contaba con el dicho de 2 ex empleados de don Pedro, los cuales salieron de sus empresas en no muy buenos términos. Esta denuncia se integró con esta sorprendente rapidez y se obtuvo una orden de aprehensión sin que nunca se hubiera citado debidamente ni a don Pedro ni a su hijo. Con posterioridad, Pedro Chico fue detenido en la Ciudad de México por un comando armado proveniente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y se lo llevaron y lo desaparecieron por varias horas. Una vez que lo llevaron a Culiacán, fue sometido a tortura psicológica, pues lo llevaron a la morgue, le hicieron toda clase de amenazas psicológicas y lo presionaron para que accediera a que su padre y él les otorgaran fuertes cantidades de dinero y cuantiosos bienes a la parte denunciante. Tras demostrar que las acusaciones en su contra eran falsas, fue liberado casi 60 días después de estar preso en Culiacán, donde fue amenazado y torturado psicológicamente. Derivado de todas estas irregularidades, se acude a la Organización de las Naciones Unidas, ya que los procesos que se tienen en México para procurar justicia son ilegales. Se tuvo que hacer este planteamiento ante la ONU, pues lamentablemente en nuestro país existe una figura jurídica que se llama la prisión preventiva oficiosa, que en el argot internacional se conoce como la prisión preventiva automática y ha sido rechazada por todos los organismos internacionales desde hace muchos años. Lamentablemente nuestro país sigue teniendo este problema que permite que cualquier persona pueda ser detenida, acusada por un delito y sin tener una sentencia sea detenida. Es decir, a usted se le acusa y sin derecho de poder defenderse ya es culpable. Y para que se dé una idea de la gravedad del problema, en nuestro país, 4 de cada 10 están tras las rejas sin tener sentencia, ni un debido proceso legal para poder defenderse. Pero para Pedro Zaragoza Fuentes, la resolución de la ONU, ligada a la detención ilegal y arbitraria de su hijo, ha puesto en evidencia que en México la justicia no es para todos, sino para quienes controlan las más altas esferas del poder. Para la familia Zaragoza, fueron 56 días de terror. Hoy, esperan justicia y que caigan aquellos que se corrompieron. La detención de mi hijo no se puede concebir como un hecho jurídico simple. Lo tenemos que decir con todas las letras. Fue una acción perversa de los administradores de la justicia en el estado de Sinaloa. Por fortuna, para muchos que están en la misma situación, la detención ilegal de mi hijo y los actos jurídicos subsecuentes sentaron las bases de una jurisprudencia con carácter internacional. En este proceso advertimos que se pasó de un caso judicial a un asunto político, viciado de origen y con una clara intención de mostrar el brazo del poder, sin importar el daño moral a mi familia y particularmente a mi hijo Pedro. Se tocaron puertas políticas en los altos círculos del país, lo que generó una doble decepción. Ese poder que creíamos que era imparcial y al servicio de los mexicanos, se mezclaba con los generadores de la mentira jurídica y procesal que llevaron a mi hijo a prisión. Pasamos de ser ciudadanos de bien a perseguidos a nuestra propia patria. Fuimos confinados al miedo, mientras el rostro perverso de nuestros contrincantes se rían del sistema judicial, al que compraron a un precio, y se rían de nosotros porque encontraron la veta de la corrupción, y le ordenaron qué hacer de la corrupción política, y le ordenaron qué hacer en una burda escalada de cinismo.
El doctor Víctor Manuel Rodríguez Recia, representante de la Organización de las Naciones Unidas, dijo que este caso evidencia los altos niveles de corrupción que se tienen en el sistema de justicia en nuestro país. El organismo de Naciones Unidas no es juez penal, le manda el mensaje y le toca ahora al Estado la corresponsabilidad de investigar, le marca la línea. Entonces, lo que corresponde hacer para el cumplimiento oficialmente es a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto ya no es de Estado, esto es federal, esto es grave. Entonces, es la Cancillería la que debiera bajar línea, no nosotros, a través de los exhortos para hacer la denuncia de los responsables. ¿Cuáles son los responsables? Los que están en el expediente. Nosotros estamos planteando el seguimiento a la Comisión Especial de Atención a Víctimas. Esa es una herramienta muy importante, ojalá que ustedes también estudien la Ley General de Víctimas, es la mejor ley de protección a víctimas del mundo, las he estudiado, y por ahí también se va a canalizar el procedimiento a seguir. Entonces, esa es una obligación oficiosa del Estado, el Estado tiene que investigar de oficio, ya tiene la obligación internacional de hacerlo. Esta pregunta yo se la podría responder en diciembre, que es el plazo de 6 meses que tiene el Estado para rendir cuentas. ¿Y no temen que con el cambio de gobierno esto se quede en el olvido? Es una buena pregunta. No, la responsabilidad internacional por violaciones de derechos humanos no afecta el cambio de gobierno. Por eso se habla de responsabilidad de Estado y no de gobierno. El Estado es un continuum. Puede haber un golpe de Estado y eso no libera de... Entonces, un cambio en el gobierno no debe afectar el incumplimiento. Es como que si fuera el mismo... Doctor, y desde su perspectiva, ¿qué debe de pasar en nuestro país para que haya un cambio estructural? Tiene que haber un diálogo social que no lo está viendo. Vienen tiempos duros de lo que estamos viendo. Hay ataques claros en la prensa en las últimas semanas en un conflicto entre poderes legislativo, ejecutivo y judicial, no sé si lo están siguiendo. Un ataque a la independencia judicial. ¿Qué hacer? La veeduría internacional a veces es el único espacio, el único residuo que queda para hacer un llamado, casi que un alarido de último momento para que internacionalmente se llame la atención a todos los órganos para que hagan lo que tienen que hacer. El Estado de Derecho, podemos hablar horas conceptualmente, para mí el Estado de Derecho es algo muy simple, hacer lo que hay que hacer, eso es todo. Lamentablemente, el daño para la familia Zaragoza ya está hecho. Ahora habrá que comenzar a superar ese trago amargo. Y decía, ¿cómo es posible si yo con los recursos económicos suficientes para defenderme, con la ayuda política, como el señor Patricio Martínez, ¿verdad?, que siendo senador se metió con todo a ayudarme, ya después el gobernador Corral, y no podía arreglar? Entonces decía, ¿cuánto pobre estará injustamente en las cárceles que lo encierran y tiran la llave y ahí lo dejan? Esa es la realidad. La realidad es que en nuestro México no existe el Estado de Derecho. Existe nada más en el discurso de los políticos. Así es. Noto que le duele esto, señor Zaragoza. Lo noto en su semblante, en su voz. Por favor, atrás de TV Azteca. Me da mucho coraje recordar todo lo que pasé. Mi madre falleció el 8 de enero del año pasado. Y no pude estar en sus honras fúnebres porque todavía tenía la orden de aprehensión. Y todo el año anterior, el 2016, ella estaba acostumbrada a que todos los días la visitaba yo. Le preguntaba a mis hermanas, ¿verdad?, que por qué razón no estaba yo.
y no le podían decir por qué. Eso me dolió. Con imágenes de Joel Lóbano para XCJ Noticias les ha informado Israel Muñoz González.